Hola, hablar de la ética y la estética de Peirce podría parecer inadecuado, pues no existe en sentido estricto una ética o una estética peirciana, en el sentido de una reflexión sistemática sobre estos asuntos filosóficos. No hay tampoco ninguna teoría ética o estética que sea original y distintiva de Peirce, como hay ciertas ideas éticas y estéticas que son claramente platónicas, aristotélicas o kantianas. No existe tampoco una obra, ni siquiera un artículo suficientemente elaborado de ética o estética que tenga por autor a Peirce. Todo lo que hay son algunas referencias, todas ellas en textos fragmentarios o en manuscritos cortos, en textos que tratan de temas de ciencia o de metafísica. Su reflexión ética y estética está subordinada a cosas que le interesan más, como los temas lógicos, epistemológicos, metafísicos, etc. No quiere decir esto que no le interesen la ética y la estética. De hecho, siempre le interesaron, aunque solo les haya dedicado alguna atención, no muy grande, en sus últimos años de vida. Es inevitable, sin embargo, que sus tesis filosóficas fundamentales tengan consecuencias éticas y estéticas. Por ejemplo, su teoría de los signos o sus nociones de abducción, verdad y comunidad de investigadores han hecho aportes importantes a la hora de pensar ciertas ideas sobre la interpretación, la comunidad científica o la creatividad estética. También su cosmología evolutiva y especialmente su crítica al evangelio de la avaricia tiene sin duda un tono claramente ético. Son muchos los aportes que se pueden hacer desde una perspectiva peirciana a los grandes asuntos de la ciencia y la filosofía contemporáneos. Pero, ¿cómo acceder a lo que entendía Peirce por ética y estética? Es posible elaborar, recogiendo elementos de aquí y de allá, un conjunto organizado de ideas éticas y estéticas de Peirce. Para ello debemos no solo leer con mucho cuidado muchos de sus textos más conocidos, sino que debemos atender a textos de diferentes épocas en donde aborda estos temas. Algunas de las ideas éticas fundamentales de Peirce se pueden rastrear a través de textos como Verdades vitalmente importantes de 1898, Asuntos prácticos y sabiduría del sentimiento del mismo año y Formas de vida de 1905-1906. Son manuscritos bastante cortos, ligados a su interés por aclarar el sentido de lo que llamará ciencias normativas, que comprenden la estética, la ética y la lógica. Hay, por otra parte, textos de Peirce que muestran un interés temprano por la estética, como el comentario que hace a los 18 años, en 1857, sobre el pensamiento de Schiller. Hay también otros, posteriores y más elaborados, que son reflexiones personales sobre experiencias vividas por el propio Peirce, como un texto de ficción de 1892, inspirado en su viaje a Grecia de unos años antes, o aquel texto de 1907 en que examina la pérdida de su reloj cuando llegó en un barco a Nueva York y reelabora su idea de abducción desde una perspectiva estética. De todos modos, la reflexión de Peirce sobre ética y estética está ligada a dos intereses que serán fundamentales en la época de su retiro en Arizbe. Por una parte, su cosmología del amor evolutivo, por la otra, su interés por clasificar las ciencias y determinar el sentido y las características de las ciencias normativas.
Un presupuesto fundamental de la ética y la estética peirsianas es su cosmología del amor evolutivo. El reconocimiento de que el universo está regido por una ley de amor evolutivo entraña consecuencias específicas. Reconocer un orden en el mundo y un orden en continua evolución es a la vez rechazar el relativismo moral y reconocer que ese orden es admirable, lo cual es la base del sentimiento estético. Por otra parte, sus ideas éticas y estéticas hay que entenderlas también a la luz de la crítica derivada de su cosmología evolutiva a ciertas ideas predominantes en el siglo XIX, como el individualismo económico, el utilitarismo bentamita y el darwinismo social. A pesar de no estar muy interesado en asuntos económicos, sociales y políticos, Peirce es capaz de entender que tras esas ideas que subrayan la competencia a ultranza entre individuos, porque suponen que así promoverán la paz y el progreso social, detrás de esas ideas no solo se esconde una gran falacia, sino que ellos se oponen radicalmente al modo como funciona el universo. Sin embargo, la idea que tiene Peirce de la ética y la estética solo se irá clarificando a medida que desarrolle su clasificación de las ciencias y defina a estas como ciencias normativas. Veamos de qué se trata. La clasificación de las ciencias preocupó a Peirce desde los comienzos de su carrera filosófica, pero solo se ocupó de ella en la época de su retiro en Arizbe. Sobre el tema hay varios borradores y una versión definitiva de 1903. En ese año elaboró el manuscrito Esbozo de una clasificación de las ciencias y la quinta de sus conferencias sobre el pragmatismo, que tiene por título Las tres ciencias normativas. Voy a presentar esa clasificación con la ayuda del presente cuadro, pero sin entrar en detalles y con el único fin de entender la idea que tiene de la ética y de la estética como ciencias normativas. Tendremos que hacer al menos 4 divisiones: una de las ciencias en general, una segunda de las ciencias del descubrimiento, una de la filosofía y finalmente la división de las ciencias normativas. La primera clasificación que hace Peirce de las ciencias depende de su finalidad. Para él hay ciencias del descubrimiento que están orientadas al descubrimiento de la verdad, porque descubren algo nuevo, como lo descubrieron Galileo, Newton o Darwin. Hay también ciencias de revisión, orientadas a ordenar los descubrimientos, algo semejante a lo que hicieron grandes científicos del siglo XIX, como Humboldt y Spencer. Y hay además ciencias prácticas, orientadas a su aplicación en orden a resolver asuntos de la vida ordinaria. La segunda división importante es la de las ciencias del descubrimiento. Allí incluye Peirce 3 grandes ciencias: las matemáticas, que se ocupan no de lo existente, sino de lo que es lógicamente posible; la filosofía, que es la ciencia de la experiencia universal. La filosofía, dice Peirce, trata de entender lo que aparece ante cada persona cada día de su vida. Y la idioscopia, que abarca todas las ciencias especiales que se ocupan de descubrir nuevos hechos. Allí caben todas las demás ciencias, naturales y humanas. La tercera división es la de la filosofía, que comprende 3 grandes campos: la fenomenología, que contempla los fenómenos universales y distingue sus elementos; las ciencias normativas, que estudian las leyes universales que rigen las relaciones de los fenómenos con los fines supremos de la vida humana, la verdad, la bondad y la belleza; y la metafísica, que se ocupa de la realidad de los fenómenos y pretende explicar el universo
de la mente y la materia. Las ciencias normativas, que son las que aquí nos interesan, comprenden tres campos: la estética, es decir, la ciencia de lo que es objetivamente admirable sin razón ulterior; la ética, o sea, la ciencia de lo correcto e incorrecto, o la teoría de una conducta autocontrolada o deliberada; y la lógica, que es la teoría del pensamiento autocontrolado o deliberado. Se podrían decir muchas cosas sobre esta clasificación peirsiana de las ciencias, pero aquí solo nos interesan por ahora las ciencias normativas básicas, la de los ideales, de lo que es admirable, la estética; la de la acción correcta e incorrecta, la ética; y la de las leyes generales del pensamiento, que son propiamente las que explican la vida de los signos, la lógica. Sabemos que las obras encarnan cualidades de sentimiento, y de ello se ocupa la estética, que nuestras acciones están dirigidas a fines, y ese es el campo propio de la ética, y que las proposiciones representan hechos e ideas, y que de ello se ocupa la lógica. Lo que tienen en común estas tres ciencias es entonces que están asociadas a las relaciones que tienen ciertos fenómenos, como las obras que hacemos, los fines hacia los cuales se orientan nuestras acciones, o las proposiciones por medio de las cuales representamos hechos e ideas, las relaciones que tienen esos fenómenos con ciertas ideas fundamentales que guían la vida humana, las de belleza, bien y verdad. Peirce estuvo dedicado por años a explorar lo que él mismo llamaría fenomenología, es decir, el estudio de los fenómenos universales. Se dedicó luego a la metafísica y solo hacia el final de su vida se ocupó de las ciencias normativas. Muy tardíamente y de modo poco sistemático dedicó alguna atención a la ética y a la estética, y sin embargo les dio cierta primacía, particularmente a la estética, por su capacidad para formar ideales. Peirce subrayó además el carácter teórico de estas ciencias. Es claro que estas no dan lugar a aplicaciones prácticas directas, ni tampoco son artes en el sentido de ciertas formas de saber hacer cosas de una forma habilidosa. Ni siquiera son teorías del arte que sirvan para criticar ciertas prácticas, como lo es la crítica del arte, que es la crítica de las prácticas artísticas, o como lo es la didáctica, que es una teoría del arte de enseñar. Esto tiene una consecuencia fundamental. Las ciencias normativas no tienen por fin mejorar nuestras prácticas. Ni estudiar estética hace mejores nuestros conceptos estéticos, ni estudiar ética hace mejor los juicios morales, ni estudiar lógica nos hace mejores razonadores. Ellas se ocupan del análisis y definición de conceptos y no de la aplicación de reglas. No hay que esperar entonces de ninguna de ellas ni reglas concretas para la acción ni consejos para ser mejor. Aunque puedan tener efectos prácticos, no se sigue de allí que porque tengamos mejor conocimiento necesariamente vamos a actuar mejor. La ciencia, cree Peirce, no necesariamente tiene un efecto sobre nuestras actitudes vitales fundamentales. Aunque en su clasificación de las ciencias, Peirce considere como normativas a la ética y la estética, no pretende por ello que en ellas deba regir la autoridad del método científico. No es extraño que sea así. Él se formó en el ambiente del trascendentalismo emersoniano
y si bien creía en el valor del método científico como el mejor método para fijar creencias, siempre defendió la necesidad de ideas metafísicas y la realidad y el valor de las creencias religiosas, así como la necesidad de un auténtico conservadurismo que confía en los sentimientos y tradiciones heredados. Peirce, dice Cornel West, de una manera cuidadosa y cautelosa restringe la aplicación del método científico con sus postulados tentativos y sus conclusiones provisionales a la comunidad científica y sus investigaciones racionales. La autoridad del método científico no rige en la ética ni en la religión. En este sentido, la ciencia no es ni una guía para la conducta, ni un instrumento para alcanzar un fin práctico. Hasta ahí la cita de Cornel West. Para Peirce, las verdades vitalmente importantes no son fruto del razonamiento, sino del sentimiento. Sobre este punto es muy explícito en un texto de 1898 que se llama La filosofía y la conducta de la vida. Voy a retomar algunos pasajes de este texto que comentaré brevemente para mostrar el modo como Peirce entiende la relación de la ciencia con la vida. Lo primero que cabe destacar es que si bien reconoce la importancia de la aplicabilidad de la ciencia y acepta que muchos de sus resultados son aplicables al mejoramiento de la vida humana, Peirce insiste en que no hace bien el pensador cuando se dedica a pensar en esa aplicación, y que por el contrario debe entregarse plenamente a la búsqueda del conocimiento, al avance de la ciencia pura, si no quiere que por buscar aplicaciones pierda su integridad intelectual y moral. Por supuesto, dice Peirce, hay ciencias que tienen muchos resultados que son aplicables casi de inmediato a la vida humana, tales como la fisiología y la química. Pero el verdadero investigador científico pierde completamente de vista la utilidad de lo que está haciendo. Jamás entra en su mente. ¿Piensan ustedes que el fisiólogo que disecciona el cuerpo de un perro piensa mientras lo hace que puede estar salvando una vida humana? Tonterías. Si lo hiciera, eso lo echaría a perder como hombre científico. Pero en la filosofía, que toca temas que son y deben ser sagrados para nosotros, el investigador que no se mantiene apartado de toda intención de realizar aplicaciones prácticas, no solo impedirá el avance de la ciencia pura, sino que lo que es infinitamente peor, pondrá en peligro su propia integridad moral y la de sus lectores. Por otra parte, Peirce no renunció nunca a su idea de que la filosofía debe estar animada por un espíritu científico y no por inquietudes religiosas, apologéticas o moralizantes. Cuando la filosofía se pone al servicio de la moral, la religión o la defensa de una ideología, se pone en condición de minoría de edad. En mi opinión, dice Peirce, la actual condición infantil de la filosofía se debe al hecho de que durante este siglo ha sido practicada principalmente por hombres que no se han formado en salas de disección y otros laboratorios, y que por consiguiente no han sido animados por el verdadero eros científico, sino que al contrario han provenido de seminarios teológicos y por ello han sido avivados por un deseo de mejorar sus vidas y las de otros. No digo que la ciencia filosófica no deba influir a fin de cuentas en la religión y la moralidad. Solo digo que debería permitírsele hacerlo únicamente con una lentitud secular y una cautela sumamente conservadora. En tercer término, Peirce no duda en afirmar
tajante y radicalmente que en los asuntos de importancia vital es mejor no exagerar la importancia del razonamiento. Es decir, que no solo los asuntos realmente importantes no se resuelven simplemente razonando, sino que en muchas ocasiones razonar mucho sobre ellos podría resultar contraproducente. Escuchemos de nuevo sus palabras. En los asuntos prácticos, en cuestiones de importancia vital, es muy fácil exagerar la importancia del raciocinio. El hombre está tan envanecido de su poder de razonar. Parece imposible que se vea a sí mismo en este aspecto como él mismo se vería si pudiera duplicarse y observarse a sí mismo con un ojo crítico. Aquellos a los que nos gusta referirnos como animales inferiores razonan muy poco. Ahora bien, les ruego que observen que esos seres muy raramente cometen un error, mientras que nosotros... Para Peirce, finalmente, la ciencia pura no tiene que ver con la acción, pues sus proposiciones no son algo de lo que debamos estar vitalmente convencidos. Una verdad científica es algo que podemos abandonar en cualquier momento, cuando aparezca otro mejor. Y no es un asunto de convicción, porque es solo la mejor hipótesis con la que contamos en un momento determinado de nuestro conocimiento. Hizo muy bien Galileo cuando renunció a sus tesis cosmológicas. Tales verdades no merecían la horca. La ciencia pura, dice Peirce, no tiene nada que ver en absoluto con la acción. Nada es vital para la ciencia, nada puede serlo. Por tanto, sus proposiciones aceptadas son, a lo sumo, solo opiniones, y la lista entera es solo provisional. El hombre científico no está casado en lo más mínimo con sus conclusiones, no arriesga nada por ellas. Está dispuesto a abandonar una o todas tan pronto como la experiencia se oponga a ellas. Concedo que tiene la costumbre de llamar a algunas de ellas verdades establecidas, pero eso meramente quiere decir proposiciones a las que ningún hombre competente hace objeciones hoy en día. Parece probable que cualquier proposición dada de este tipo permanezca durante mucho tiempo en la lista de proposiciones a admitir. Aún así, puede que sea refutada mañana. Y si eso sucede, el hombre científico estará contento al haberse librado de un error. Es muy distinto cuando se trata de asuntos vitales. En esos casos tenemos que actuar, y el principio sobre el que estamos dispuestos a actuar es una creencia. La conclusión de Peirce es evidente. La ciencia, el conocimiento teórico, tiene poco o nada que decir con respecto a los asuntos prácticos de la vida. No es aplicable a las crisis vitales, sino solo a asuntos prácticos secundarios. En los asuntos verdaderamente importantes hay que atender al sentimiento, al instinto, a las emociones, pues tales cosas pueden ser mejores guías de la conducta. Estamos ya metidos de lleno en las ideas éticas de Peirce, y a ello dedicaremos nuestro próximo video. Hasta pronto.